saludar y agradecer la invitación que nos hicieron también los estudiantes de esta casa de estudios, los estudiantes de la Universidad de Chile, que hoy día protagonizan de manera histórica, si uno también lo piensa, uno de los primeros acampes que se están desarrollando en Latinoamérica, tomando la fortaleza, tomando la energía que otros estudiantes universitarios alrededor del mundo, en Estados Unidos, Francia, Japón, Europa, han hecho también en solidaridad con Palestina. Para mí es un orgullo estar acá, en esta acampada, donde se siente la solidaridad con el pueblo palestino y que al mismo tiempo nos empuja a que podamos reflexionar de manera más profunda por qué esta acampada se está realizando, en qué contexto social, en qué contexto político, por qué los estudiantes de la Universidad de Chile han decidido tomar estas acciones, por qué también los profesores han querido aportar, en este caso el profesor acá presente, a la reflexión ideológica, política con respecto a la situación que se está viviendo. Tania Melnik, parte también de la Coordinadora por Palestina, vocera de esta coordinación de distintas organizaciones sociales, políticas que estamos acá presentes, y Aldo, presente también acá, vocero del Comité de Solidaridad por la Universidad de Chile. Yo quiero al menos expresar la importancia de este conversatorio, como les decía, en un contexto social, político, de solidaridad activa por parte de la juventud. Y para eso, como acá en Chile también se está expresando esta experiencia y este ejemplo, es que quiero dejar en primer lugar a Aldo Villalobos, estudiante de la Universidad de Chile, estudiante mechón de la Universidad de Chile, que hoy día es vocero del Comité de Solidaridad por Palestina, parte también de la agrupación de la Juventud Vencer, y que hoy día nos gustaría escucharte, Aldo, para que nos puedas contar en primer lugar tu impresión con respecto al fenómeno de solidaridad que se está llevando a nivel internacional, cómo ustedes estudiantes decidieron llegar a este acampe y cuáles son las reflexiones que incluso cotidianamente con tus compañeros, compañeras, compañeras están haciendo todos los días ya en este tercer día de acampe en una universidad histórica y que tiene un impacto no solamente a nivel internacional, sino que también a nivel nacional, empezando por la gran bandera de la comunidad palestina que les prestaron a los chiquillos estudiantes de acá de la universidad, que podemos ver al entrar a esta universidad. Así que eso. Bueno, muchas gracias por la gran introducción. Bueno, sí, mi nombre es Aldo Villalobos. Estoy aquí en representación de los compas que estamos levantando este campamento, compañeros de la Universidad de Chile y también del Comité en Solidaridad con Palestina de la Universidad de Chile, quienes hemos en realidad visto con mucha preocupación desde abril más o menos cómo se ha avanzado militarmente con la responsabilidad del gobierno de Netanyahu, del Estado de Israel, sobre la ciudad de Rafah, en donde están los últimos campamentos más grandes en Gaza de refugiados. Desde ese momento con estudiantes nos hemos intentado coordinar dentro de la universidad, organizar para poder hacer algo, ¿no? Porque en realidad creemos que este no es una situación normal, que no es un contexto ante el cual haya que quedarse callados. Bueno, y nos organizamos y coordinamos hacia el 15 de mayo, que bueno, la conmemoración número 76 de la Nakba, del desplazamiento del pueblo palestino de su tierra, y bueno, en realidad todo desde ahí, claro, ha agarrado bastante visibilidad. Y es muy, muy interesante, creo, porque nosotros conscientemente, como estudiantes organizados desde la universidad, hemos intentado ser parte, ¿no?, de este movimiento internacional que hay bueno, no solamente estudiantes, sino que también se le han sumado trabajadores de la educación, las personas, gente de la sociedad civil, ¿no?, que genuinamente dice, bueno, esto que están haciendo los estudiantes es muy valorable, que repudian la represión también a los campamentos en lugares como Estados Unidos, en lugares como en Francia, en la Universidad de la Sorbona, por ejemplo, o en España, en la Universidad de Madrid. La gente ha visto cómo cuando estudiantes nos movilizamos, sobre todo, digamos, hablando más históricamente y quizás por causas que son
más allá de las puertas de la universidad y tienen que ver directamente con temas sociales, como por ejemplo lo es un genocidio en curso. Hay distintas respuestas, ¿no?, de parte de la sociedad. Y en este sentido, los estudiantes que se han movilizado a nivel internacional se han encontrado con una dura represión. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, que bueno, tiene un nombre, digamos, el Partido Demócrata, ha respondido de una forma muy antidemocrática, que es básicamente desplegar las fuerzas policiales y desalojar a estudiantes que están planteando y que están exigiendo mediante el método legítimo de la protesta, de la movilización, que sus instituciones rompan relaciones académicas con instituciones académicas, bueno, del Estado de Israel, que en este momento igual están cumpliendo un rol respecto al genocidio, por ejemplo, y que, bueno, esos estudiantes llegaron a la conclusión, como lo hemos llegado acá muchos estudiantes de la universidad, de que eso es una realidad que no podemos seguir tolerando. Bueno, en otros países, ¿no?, como en España también, hay muchas universidades que han tenido que responder también a la demanda de los campamentos y a la solidaridad también que se ha generado alrededor de la solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York, cuando se les reprimió, cuando se les desalojó, hace unas semanas los trabajadores se fueron en huelga, los trabajadores de esa universidad, algo que no había pasado. En ese sentido, lo que nosotros hemos estado viviendo aquí en la universidad, yo diría que igual es lamentable. Creo que es lamentable que no podamos estar protestando de manera legítima, sin represión, sin intento, digamos, de deslegitimar inmediatamente la movilización. Bueno, hemos tenido diálogo, ¿no?, con las autoridades, en los cuales se hace lo primero que se habla, digamos, es sobre el reglamento del normal funcionamiento de la Casa Central, como que lo que estuviéramos haciendo fuera, digamos, una ocupación violenta, que no permitiera que se pudiera convivir entre la comunidad universitaria. También, bueno, se nos ha dicho simplemente que romper relaciones académicas con la Universidad del Estado de Israel es algo antidemocrático. Se nos ha dicho un montón de cosas que en realidad nos reman a que nosotros como estudiantes tengamos un proceso de movilización que se está dando a escala mundial, digamos, y que ha abierto mucho cuestionamiento y mucha coordinación entre los estudiantes a nivel internacional, que es básicamente cuestionarnos en qué tipo de instituciones nos queremos educar también, o sea, y también cuál es el rol social de la educación, si es simplemente venir a que te den una cátedra, ¿no?, o si no, o también vivir en comunidad con quienes levantan y hacen funcionar la educación, los académicos, los trabajadores de la educación, y quienes también podemos plantearnos qué es lo que aceptamos y no aceptamos, digamos, en la sociedad. Y creo que el hecho de que nosotros como estudiantes estemos movilizados aquí diciendo no queremos tener un silencio cómplice como universidad con respecto a un genocidio que hay en curso, y no queremos tampoco llevar como si nada relaciones normales con instituciones sionistas, creo que es un mensaje muy potente y al que tenemos que entrar a discutir como comunidad educativa. Así que eso por ahora y muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes a todos, todas, todos. Es emocionante tener este conversatorio en este espacio. Es difícil siquiera imaginar cuántas movilizaciones han visto estas murallas en esta casa central. Se te fue el audio. Se te fue el audio. Acá está funcionando. Sí. 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 Más cerca, Ya. tenéis que tirar más para En este patio, nosotros acá en la universidad venimos hace un rato intentando
que este patio se denomine formalmente el patio de derechos humanos. Yo creo que actos como este le dan sentido a esa solicitud. Esta casa central ha sido en su historia y debe seguir siendo un espacio de reflexión, un espacio de debate y un espacio de posicionamiento ético también. Y de eso es de lo que estamos conversando hoy. ¿Cuál es el tema que nos convoca? Es un contexto de un genocidio. El contexto del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, que, como todo genocidio en la historia, es un acto político. Hay una decisión política que tiene una base. La base de todo genocidio es la percepción de un grupo de estar en una posición de superioridad. Esa superioridad respecto de otro puede tener su origen en ideas de orden religioso, étnico o de otro tipo, y que tiene además objetivos. Los objetivos pueden ser geopolíticos, económicos, políticos, religiosos, etc. Pero lo más interesante para nosotros es cuando analizamos el fenómeno de los genocidios en la historia como parte o expresión fundamentalmente de los procesos coloniales. Nos damos cuenta que cualquier genocidio necesita ciertas bases de sustento. Es decir, para ser viable un proceso de genocidio es necesario que éste tenga un sustento de orden cultural, un relato cultural que tenga sustento económico. No es barato ni simple en términos de recursos poder llevarlo adelante, pero además necesita de un sustento de orden económico. ¿Por qué les comento esto? Porque una adecuada lectura de un proceso, en este caso un proceso de genocidio, es lo que a nosotros nos permite pensar estrategias para luchar contra ese genocidio. Y aquí es donde creo que tenemos que centrar o poner en el foco de nuestra conversación qué elementos deben concurrir para que la lucha contra un genocidio sea una lucha eficaz. Y yo creo que en primer lugar es también reconocer que la lucha contra los genocidios también son una decisión ética, una decisión jurídica, una decisión política. Y en ese sentido, las estrategias de lucha contra los genocidios tienen que apuntar precisamente a socavar aquellos elementos que le dan sustento. Yo creo que aquí uno empieza, o espero que podamos empezar a visualizar el sentido que tienen ciertas acciones que a veces nosotros mismos criticamos por ineficaces, pero cuando uno las mira en un conjunto estratégico, empiezan a cobrar sentido. Les doy tres ejemplos rápidos en esto. Uno, el tema ético. Es decir, el cómo discutir el relato ético, en este caso el relato ético de que aquí hay un acto legítimo de defensa por parte del gobierno israelí. Acá la discusión ética es que ninguna defensa, incluso aquellas más legítimas, pueden justificar un genocidio. Y por lo tanto, la discusión ética tenemos que ponerla en el lugar adecuado. El lugar adecuado es un acuerdo moral, jurídico y político desde hace más de 75 años de que los genocidios no son aceptables bajo ningún punto de vista, sea cual sea la finalidad que se persiga. En segundo lugar, el tema jurídico. Uno dirá, ¿por qué Sudáfrica va a la Corte Internacional de Justicia? ¿O por qué activar la Corte Penal Internacional si no tienen la capacidad, como algunos dicen, de detener el genocidio? Porque ese es parte de la estrategia jurídica, de restar valor
jurídico, ético y político a la actuación de quien está llevando adelante un acto de genocidio. Por eso la humanidad está en deuda hoy con el gobierno sudafricano, que fue capaz de llevar adelante una estrategia ante la Corte Internacional de Justicia, pero no cualquier estrategia, sino que una estrategia que hablaba desde la experiencia sudafricana, desde la experiencia del apartheid sudafricano, y capaz de decirle al mundo que Sudáfrica no está dispuesto a que exista otro apartheid y otro genocidio como el que ese pueblo sufrió. Y eso dice directamente en relación con Chile. ¿Por qué la exigencia que muchos lo hacemos al gobierno de que adopte una postura mucho más potente? ¿Por qué? Porque tenemos una historia que contar respecto de lo que significa sufrir la violencia criminal del Estado durante décadas. Y en ese sentido, esos relatos no son solo normas. Lo que enseñamos o tratamos de enseñar en derechos humanos es que las normas son una expresión de poder, y en ese sentido el objetivo es poner el derecho al servicio de los más débiles para generar transformaciones frente al poder. Y en eso, entonces, el debate ético y el debate jurídico van cobrando sentido más estratégico. Y por último, y aquí traigo al debate nuestro, de la acampada, tiene que ver con las decisiones que tomamos en el orden económico, social o político para poner presión a quienes dan sustento al proceso de genocidio. ¿Por qué le duele a los gobiernos los actos que están sucediendo en Estados Unidos en las universidades o las universidades europeas? Porque eso presionan internamente, eso presionan políticamente a los gobiernos para que modifiquen sus actitudes cómplices con el genocidio, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos. Y ahora ustedes traen este debate aquí en Chile. Y por último, y con esto voy cerrando, aquí es donde me parece cobra sentido entonces discutir sobre un movimiento como el del boicot, desinversión y sanción, porque este es el que finalmente llega hasta nuestra decisión. Ya esta no es una decisión de Netanyahu, no es una decisión de Biden, no es una decisión del poder central. Esto pasa por lo que nosotros podemos hacer o lo que dejamos de hacer. Es decir, la capacidad que tenemos de llevar adelante campañas eficaces de presión económica, que en definitiva también son presiones morales y son presiones políticas. Esto lo vivió Chile. Chile vivió la solidaridad internacional cuando la dictadura llevaba adelante una política de exterminio en este país. Lo que le dolía al gobierno en el ámbito internacional eran las denuncias que podían traducirse, por ejemplo, en boicot internacional. Los mayores recordarán que el primer plebiscito no fue el del año 80, sino que hubo un plebiscito antes, el 78, que tenía que ver justamente con una decisión en Estados Unidos de boicotear productos chilenos. Es decir, los boicots internacionales duelen. El caso sudafricano es probablemente el más eficaz de una estrategia que generó presión, que incluso implicó marginar a Sudáfrica de participación en torneos deportivos internacionales. Eso es presión, nuevamente, presión económica, pero también presión ética que se traduce en política, que es lo que está tras la decisión de un genocidio. Por lo tanto, discutamos acá en espacios como este cómo somos eficaces para generar boicot, para generar desinversión y cómo apuntar para generar presión política para que hayan sanciones. Por lo tanto, acampar acá tiene un sentido de solidaridad, es una decisión política de ser solidario y de ser parte de un proceso de resistencia. Lo que está en juego hoy, no solo en Gaza,
sino que lo que está en juego en el mundo entero es si somos capaces de resistir frente al horror. Y si no somos capaces de resistir frente al horror, quiere decir que hemos fracasado como humanidad. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es nuestra capacidad de el día de mañana mirarnos al espejo y saber que cuando se estaba produciendo un genocidio, hicimos algo y fuimos capaces de reaccionar. Y yo creo que en eso hoy, en este acto, estamos en deuda con los estudiantes, las estudiantes que están llevando adelante este movimiento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Tania Melnik, vocera de la Coordinadora por Palestina. Primero que todo quiero agradecer a todos, todas, todes quienes están hoy día acá. Veo ya más profesores, funcionarios también, lo que me alegra mucho recordar que este movimiento global es un movimiento universitario, no es solo un movimiento estudiantil. Por cierto, que siempre se agradece y valora la tremenda energía y fuerza que tienen los estudiantes para movilizarnos, ¿no es cierto? Es una fuerza transformadora. Pero acá se requiere a toda la sociedad y, como contaba Aldo, se está sumando también en otros países la misma sociedad civil a apoyar. Incluso se dice que en un 70% crean la presencia en los campamentos, en los campamentos, acampadas, al tener distintos nombres, en todas las actividades que hacen, informativas, sensibilizadoras. Hay participación de la sociedad civil, lo cual es un muy buen signo en términos de humanidad, de sensibilidad y también de ir activando la resistencia de los pueblos, sobre lo que hablaba recién Claudio, ¿no es cierto?, que es tan importante en estos momentos. Claudio se refería al boicot, y dentro de lo que es el movimiento BDS, el boicot, desinversión y sanciones, desde el año, se han fijado distintos tipos de boicot. Está el boicot de consumo, el boicot cultural, deportivo, está el boicot académico, entre otros. ¿Ya? Y hay una propuesta que viene desde el año 2004, desde la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel, que se llama PACTI. Entonces hoy día me gustaría principalmente hablar sobre este tema. Voy a leer bastante algunas cosas porque no tengo la mejor memoria, pero porque me parece muy importante que este movimiento esté bien nutrido, y después, hay otras referencias, ¿no es cierto?, para seguir leyendo y todo, pero para no ponerme tan carrera. Pero de lo que significa realmente esta estrategia del boicot académico, qué relación tiene con la libertad académica, cuando hay quienes quieren apuntar a que transgrede la libertad académica, ¿no es cierto? A partir de ello, cómo deriva en la definición del concepto de universidades libres de apartheid. Entonces me gustaría conversar de varias cosas, pero también vamos a ir turnando acá para no hacernos tan eternos, ¿ya? Entonces voy a partir por lo del boicot académico. El boicot académico recomienda, desde el 2004, boicot a instituciones académicas y culturales israelíes. Estas instituciones ¿por qué estas instituciones? Porque estas instituciones han practicado el apartheid y la negación sistemática de los derechos de los palestinos, violando incluso la libertad, y grábense bien, violando la libertad académica y el derecho a la educación. Son parte clave del andamiaje ideológico e institucional del régimen israelí de ocupación, colonialismo y apartheid contra el pueblo palestino. El boicot académico e institucional que PACTI promueve ha sido aprobado además por el Consejo Superior de Educación Palestino y cuenta con el apoyo de la Federación Palestina de Sindicatos de Profesores y Empleados Universitarios. Respecto de la libertad académica, el propio movimiento BDS y las directrices PACTI defienden el derecho universal a la libertad académica. ¿Okay? El boicot institucional solicitado por la sociedad civil palestina no entra en conflicto con esa libertad. PACTI suscribe la definición de libertad académica recogida por el Comité de Derechos Económicos de las Naciones Unidas
y aceptada internacionalmente. Voy a leer cuál es la definición de libertad académica. La libertad académica comprende la libertad del individuo a expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en que trabajan, a cumplir con sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión por parte del Estado o de cualquier otro actor, a participar en organismos académicos, profesionales o representativos, y a disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás individuos en la misma jurisdicción. El disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, como es el deber de respetar la libertad académica de los demás, asegurar una discusión justa sobre opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación en ningún terreno. ¿Ya? Por lo tanto, fiel a estos preceptos del derecho internacional y los derechos humanos universales, el BDS, incluida la campaña PACBI, rechaza en principio el boicot a individuos desde la base de su identidad. Eso es importante, ¿okay? Ya sea su identidad como ciudadanía, raza, sexo, religión o de su opinión, sino que se le boicotea si es que el individuo está representando al Estado de Israel o a una institución israelí cómplice, como en el caso de un decano, rector o presidente, o si es un comisionado reclutado para contribuir en los esfuerzos de Israel para lavar su imagen, algo muy usual. Entonces ahí sus actividades serán objeto del boicot institucional que se está pidiendo desde el BDS, que de algún modo es el movimiento de resistencia internacionalista que propone desde hace más de 20 años la sociedad civil palestina. Estas directrices tienen la intención de ayudar a los académicos con principios y a las instituciones académicas de todo el mundo a actuar en consonancia con el llamamiento palestino al boicot como una contribución al derecho internacional y la promoción de la lucha de la libertad, la justicia y la igualdad. Directrices similares son las que ha emitido PACBI para el boicot cultural. Y ahí se refiere a tipos de instituciones y de circunstancias, que ya lo pueden ver en los mismos documentos de PACBI, yo se los voy a compartir de todas maneras, en donde se refiere qué tipo de instancias son las que son boicoteables, ¿no? Desde una conferencia, un seminario, los viajes de académicos a Israel, cualquier evento que sea financiado por los organismos que realizan lobby en defensa del gobierno, en representación de algún modo, ¿no es cierto?, del gobierno de Israel, porque todas estas instituciones están vinculadas a la violación de los derechos humanos y a las prácticas de apartheid del Estado de Israel. No hay ninguna, para que quede muy claro, están las pruebas, están las fuentes, también si se requieren. No existe institución académica o centro de investigación israelí que no esté directamente vinculado y que sea directamente cómplice de las prácticas y políticas del Estado de Israel. Desde siempre. ¿Okay? En consecuencia, estas instituciones, todas sus actividades y todas las actividades que patrocinan o apoyan deben ser boicoteadas y se debe poner término a los proyectos con todas estas instituciones israelíes, tal y como ocurrió con las instituciones académicas de Sudáfrica bajo el apartheid, como mencionaba también Claudia. Bueno, yo creo que me voy a quedar hasta ahí por ahora para continuar después en una segunda ronda de preguntas y dar la pasada a otros. Gracias. A mí me gustaría poder preguntar también algunas cosas a quienes aquí están exponiendo acá, porque lo que estamos viendo a nivel internacional sin duda es potente, es histórico, está vinculado a un rol fundamental por parte de la juventud, de las instituciones educativas, en este caso las universidades como protagonistas. Pero me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Aldo o al profesor también, a Tania obviamente, ¿qué perspectivas tienen desde esta situación? ¿Es un puntapié inicial? Si uno lo piensa en términos históricos, lo que estamos viendo con respecto a la defensa del pueblo palestino. Pero, ¿qué rol, por ejemplo, ven que tendrían que jugar las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de trabajadores? ¿Cuán distinto sería, por ejemplo, me lo imagino ahora, que esta cosa que es enormemente importante de defensa
defensa amplia al pueblo palestino acá en la Universidad de Chile, tuviera un factor clave, por ejemplo, la organización de los trabajadores. ¿Qué rol podría jugar la CUT, donde hoy día se masacra a un pueblo de conjunto en Palestina? ¿Qué rol podrían jugar los medios de prensa independientes, más allá de los que estamos acá? ¿O cómo vemos la posibilidad de una articulación mayor? Insisto, es enormemente potente lo que vemos en la Universidad de Chile. Hay distintos comités de solidaridad que se han levantado en distintas universidades también a nivel nacional y que han tomado este efecto del Comité de Solidaridad por Palestina de esta universidad, que es muy, muy potente. Pero, ¿cómo lo ven? Porque a veces uno piensa, ¿qué hacemos desde Chile para una tragedia, un genocidio en curso? ¿Cómo podemos aportar, además de lo que decía el profe acá, Claudio Nach, con respecto a las presiones jurídicas, visibilizar lo que está pasando en el genocidio, pero en términos más concretos, incluso si uno lo piensa, para que efectivamente el gobierno de Boric e incluso Rosa de Bes, la rectora de esta universidad, pueda decidir romper relaciones con las instituciones que legitiman el genocidio por parte de Israel a Palestina? Bueno, son preguntas bastante importantes, yo creo. O sea, igual nosotros desde que estamos levantando esta iniciativa, ¿no?, este campamento, nos hemos preguntado tanto qué rol podemos jugar los estudiantes de la universidad como el conjunto de la sociedad, ¿no?, los sindicatos, por ejemplo, el colegio de profesores, bueno, desde ya los académicos, los trabajadores de la educación y todo. Y en realidad consideramos que esto es un puntapié inicial, que lo que estamos haciendo, si bien no es nuevo, porque en la historia se han dado estremecedores ejemplos de solidaridad con pueblos oprimidos y también contra la guerra, ¿no?, en la guerra de Vietnam, o bueno, el mayo francés del 68, cuando se levantaban muchos estudiantes en contra del imperialismo. En esos ejemplos históricos nosotros podríamos decir encontramos una inspiración, pero también hoy es hoy. Hoy no es la guerra de Vietnam, hoy es un genocidio de un Estado que está altamente militarizado, que fue, bueno, construido después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido nosotros nos hemos preguntado qué podemos seguir haciendo, no solamente el significado de los campamentos, sino cómo en realidad podemos transformar de esta iniciativa que hoy por hoy está en algunas universidades en el país y en muchas en el mundo, cómo nos podemos coordinar y justamente encantar y movilizar también al conjunto de los estudiantes y de la juventud en este país que lamentablemente se ha visto tan aislado de lo que es esta tendencia en Estados Unidos, incluso en Japón, en África, en Europa, por justamente estar contra el genocidio, decididamente contra el genocidio y en solidaridad con el pueblo palestino. Es por eso que nosotros vemos que, bueno, el campamento que estamos levantando hoy tiene el potencial de ser una coordinación política, obviamente, de jóvenes que tengamos un pensamiento crítico como tanto fomenta, digamos, la misma universidad, ¿no?, pero crítico en cuanto a también la realidad actual y respecto al lugar en donde estudiamos. Nosotros, desde los estudiantes de la universidad, venimos en realidad desde un proceso de que, bueno, no alcanzamos el quórum para tener federación, por ejemplo, y será porque en realidad las cosas que estamos discutiendo en realidad quizás no son lo suficientemente importantes como para convocar a la mayoría de nuestros compañeros. El apoyo que ha habido respecto a la iniciativa de que la universidad rompa sus relaciones académicas y también, bueno, otras como el Acuerdo Marco, por ejemplo, con el Estado de Israel, las academias del Estado de Israel, ha sido, no sorprendentemente diría yo, pero una iniciativa que ha tenido el apoyo de muchos compañeros, compañeras y compañeros de la universidad, de académicos, de trabajadores de la educación, también, claro, diputados, no sé, rostros televisivos, digamos, pero en ese sentido nada, yo creo que es un inicio, y es una iniciativa que tiene
para rato, digo. Por otro lado, tampoco hemos vivido algo muy distinto a lo que se está viviendo en otros países. O sea, el hecho de que haya una rápida criminalización de esta movilización, el hecho de que rápidamente se haya tildado a los estudiantes que estamos aquí de violentos, de antidemocráticos, tiene que ver también con cómo ha sido la respuesta de los distintos gobiernos y academias y universidades con respecto a estudiantes que tomamos este tipo de iniciativas. Y es bastante, bueno, era esperable para nosotros porque hemos estado muy atentos de la realidad internacional para poder llevar adelante esta iniciativa y sabíamos que en realidad se nos iba a responder que era imposible cortar lazos académicos porque era antidemocrático o que nos iban a decir que en realidad no se puede generar una medida de presión concreta y real por el hecho de movilizarse en la universidad. Bueno, hemos enfrentado argumentos como que en realidad lo que estamos haciendo no va a acabar con el genocidio. Claro que no, pero quedarse sentados tampoco. Y eso es algo que en realidad consideramos que es muy importante hacer el llamado a nuestros compañeras de la universidad a que sigamos fortaleciendo esta organización, esta coordinación que tiene que ver, bueno, con nosotros acampándonos y también coordinándonos con las otras universidades. Y bueno, sin ir más lejos, la Federación de Estudiantes hoy en día, escuchando estos llamados a movilización, bueno, y otros que están surgiendo, por ejemplo, en Arte Centro están en paralización porque una trabajadora se mutiló un dedo por la precariedad laboral que se vive también en la universidad. O sea, son varias luchas y causas, digamos, que se van unificando, ¿no? En pos de esto, de la movilización de estudiantes y nuestro propio pensamiento crítico. Y en ese sentido, creo que la llamada a paro estudiantil nacional que hay para esta otra semana es ya de por sí el punto de partida de lo que consideramos con los compañeras y compañeros que hemos estado aquí conviviendo, teniendo muchas jornadas de reflexión, de articulación y todo, lo que puede ser un reimpulso de un movimiento estudiantil. Claro, hoy hay una crisis de representatividad quizás en la federación, pero ¿quién diría que si no cambiamos las cosas que estamos hablando, si miramos un poco más allá, por las razones por las que de verdad tenemos que movilizarnos, como por ejemplo estar en contra de un genocidio, quizás la cosa puede cambiar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nuestras peticiones han sido bien claras, nuestra movilización bien pasiva, o sea, pacífica, digamos, no pasiva, y también la respuesta de las autoridades ha sido bien clara también. O sea, un comunicado que me imagino habrán leído de la rectora Rosa Debes, nos tilda de estar en contra de los trabajadores, por ejemplo, en contra de los funcionarios, cuando en realidad hemos invitado desde el momento uno a funcionarias, funcionarios, académicos, académicas, incluso trabajadores que no necesariamente están vinculados a la universidad, y lo mismo con estudiantes que no necesariamente están vinculados a la universidad, con esta perspectiva de que nos coordinemos entre los estudiantes, todos los estudiantes del país. Bueno, ya hemos hecho ese llamado porque en realidad queremos luchar codo a codo con ellos, porque sabemos que si no nos unificamos con las y los trabajadores académicos, este movimiento no tiene mucha perspectiva, digamos, porque si lo que queremos es lograr un golpe estratégico, digamos, eso quiere decir que nos movilicemos en pos de que el gobierno mismo también y la universidad rompa relaciones con un Estado genocida. Bueno, entonces consideramos que tenemos que unirnos con todos los sectores que sean necesarios. Bueno, y también para dar un poco como fin a esa pregunta que decía Jo, en realidad yo creo que esto tiene que quedar muy claro, que nosotros nos paramos contra el genocidio, pero nos paramos también y nos levantamos en contra de la precarización de la vida al final y de la precarización también de los estudiantes. O sea, por ejemplo, que nos digan que nosotros no pensamos en los trabajadores. Autoridades, digamos, no sé, la primera reunión que tuvimos ayer entre los voceros del campamento y las autoridades, no estaba Rosa Debes, por ejemplo, después de sacar tal comunicado, y quien estaba en su representación era Alejandra Misala, que es prorectora y que también estuvo involucrada en la firma del horario de Margarita Ancacoy en 2018, auxiliar de aseo que murió
expuesta a la precariedad laboral porque tener que llegar a las 6 de la mañana a su trabajo, y fue asesinada, y de eso no hay ninguna responsabilidad administrativa, no hay ningún tipo de, solamente una responsabilidad judicial, digamos. Entonces, bueno, ¿quién no se preocupa de los trabajadores? ¿Por qué no nos dejan movilizarnos legítimamente en un espacio que es una universidad pública para poder coordinarnos con nuestras compañeras, compañeros, académicos, trabajadores, para poder dar impulso y poder también seguir, digamos, realizando la voluntad de nuestros compañeros que votaron ampliamente, que hubiera una paralización, una movilización por Palestina a nivel nacional, con sus representantes estudiantiles? ¿Por qué esas personas nos vienen a decir que no podemos hacer aquello? Porque no es la forma, digamos. Porque en realidad tenemos que actuar como ellos creen, las autoridades, que se tiene que actuar siempre cuando estamos en un contexto histórico que no es siempre. Estamos enfrentando el genocidio más grande del siglo XXI y consideramos que a eso hay que tomarle el peso y tenemos que coordinarnos en función de eso, en función de lograr reales presiones y de dejar muy en claro que esta lucha que estamos llevando adelante es muy importante y no va solamente en solidaridad con el pueblo palestino, sino en codo a codo a quienes somos precarizados por un sistema capitalista y voraz. Sin ir más lejos, el desalojo del campamento 17 de mayo, el día de ayer. ¿Por qué se desplaza a la gente de su tierra, digamos? ¿Por qué un gobierno no es capaz de dar respuesta y tener una política que efectivamente resuelva el problema habitacional? Y porque tenemos un gobierno hoy en día que tampoco puede efectivamente resolver los problemas de los derechos humanos, porque no es capaz de romper relaciones con un Estado genocida. Bueno, me parece que hoy es el momento de abrir todos esos cuestionamientos y en realidad dejar que este movimiento fluya, porque, bueno, como hemos hablado aquí, tiene razones muy justas para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, acá la respuesta importante era la de Aldo. Acá hay dos niveles, simplemente para complementar de alguna manera. Hay un nivel, me parece, que es el de esta movilización, la capacidad que tiene la movilización respecto del genocidio en Gaza en estos minutos, para rearticular un movimiento social que particularmente después de la pandemia estaba, por ser lo más positivo posible, estaba un poco dormido. Veníamos varios años, los últimos años, con una completa desmovilización, una preocupante desmovilización frente a una serie de políticas por parte del gobierno, el parlamento, el poder judicial, que dan cuenta de un proceso cada vez más agudo, no solo de regresión autoritaria, sino que también de restauración conservadora, que dentro de otras expresiones tiene precisamente la de la criminalización de la protesta social, y que ha tenido como herramienta fundamental el terror, es decir, las campañas permanentes de aterrorizar a la población, el tema de la delincuencia, los matinales y un llamado permanente a desconfiar unos de otros. Este movimiento va precisamente en contra de esa tendencia, es la capacidad de esto, de volver a juntarnos, de volver a pensar en conjunto, a veces con acuerdos, pero también con desacuerdos, y eso es muy sano que así sea. De qué manera podemos, en este caso, resistir, sumarnos a la resistencia contra el genocidio, pero el segundo nivel es, yo creo que la clave de lo que tú decías, es decir, la capacidad que se tiene para volver a plantearnos los problemas que tenemos en la comunidad universitaria, los problemas que tenemos a nivel social, a nivel país. Y yo creo que ese puede ser
si es que ustedes me lo permiten, un efecto virtuoso de todo esto. Es decir, tratemos de ver algo bueno del horror del que estamos siendo testigos cotidianamente. Si eso genera una removilización, al menos una removilización para la resistencia, que nos permita generar estas discusiones, yo creo que es sano y le hace bien a este país. Y lo último, que yo creo que es muy importante que ustedes sepan, quienes están llevando adelante este movimiento, que la protesta es un ejercicio de derechos humanos y es un ejercicio legítimo, en este caso un proceso como el que ustedes llevan adelante, el de acampar. Yo creo que esa es una lucha política, cultural, que hay que dar, legitimar la protesta como un ejercicio de derechos. Hemos vivido años, y no solo los últimos, sino que décadas, donde la protesta social ha sido criminalizada y ha sido siempre vista como un ejercicio al margen de la ley, al margen de la legitimidad y al margen de los reglamentos. No, esto es parte de la democracia, esto es parte de la política y esto es parte de esta universidad. Yo hace ya muchos años también fui mechón, igual que alguien, y un profesor que a mí me marcó mucho, y de hecho fue después su ayudante, en la universidad nos dijo en una de las primeras clases, nos dijo: miren, jóvenes, una de las cosas que yo aprendí en esta universidad es que se aprende más en los patios que en las salas de clase. Yo trato en mis clases, de pelear por el patio, pero debo reconocer que lo que yo aprendí en esta universidad y lo que me encantó en esta universidad, y por eso sigo siendo parte de esta universidad, es lo que uno aprende en los patios. Porque en los patios es donde se aprende la solidaridad, en los patios es donde se aprende la discusión, en los patios es donde se aprende que la injusticia es intolerable, que no podemos tolerar la injusticia. Y eso es lo que están haciendo ustedes, estudiantes, organizaciones sociales, todo lo que están haciendo es responder ante la injusticia, y después vemos qué sirve y qué no sirve. Pero la clave es que la injusticia debemos pararla hoy, y para eso está esta universidad, para eso están estos muros y este patio están para reunir a quienes están dispuestos a levantarse frente a la justicia, y eso tiene toda mi admiración para ustedes. Gracias. Es emocionante escucharte, Claudio, más aún como académico, ¿no es cierto?, de esta universidad, cuando ha costado escuchar a esas voces todavía. Sí hay cientos de académicos y académicas por Palestina que vienen sacando algunas declaraciones desde el año pasado, que se están activando, un grupo importante de senadores y ex senadores universitarios que sacaron una declaración hace unos días también, para que sepan que existen, que están, pero también tanto ellos como funcionarios están siendo amedrentadas y amedrentados bajo las formas sutiles y de manipulación que muy bien sabe ocupar el sionismo, tanto desde fuera de la universidad como dentro de la universidad, y eso es importante que se sepa. Así que esperemos también que, teniendo más información como esta, se vayan animando a alzar sus voces, a salir también de sus oficinas, a sumarse acá a la Acampe, a armar acampes en otras universidades, y que esta red crezca por todo Chile. Pero es importante decir que eso es parte de la realidad que se está viviendo acá, en la Universidad de Chile, donde no debiera estar sucediendo. Por otra parte, mencionar también de la carta que habló Aldo del apoyo,
hacer un reconocimiento especial. Esa carta se levantó y en menos de una hora tenía más de 800 firmas. Fue ayer, hoy ya tiene más de 1500 firmas, entre las cuales se encuentran incluso las firmas de los activistas de la Flotilla de la Libertad que están esperando poder zarpar y que ha recorrido el mundo. Tienen más firmas y que se van a sorprender mucho, pero está firmada por muchas también personalidades y activistas por Palestina, por los derechos humanos en todo el mundo, para que vean el apoyo que está teniendo este movimiento universitario. Así que a seguir con toda la fuerza, porque ahora lo más importante y la pega es sostenerlo y también nutrirlo permanentemente para visibilizar lo que está sucediendo hacia toda la sociedad. Para responder, y en términos de otro tipo de acciones que también se hacen, ¿no es cierto? Está el boicot, el audio de las protestas en la calle, de distintos tipos de manifestaciones que quisiera contarles para quienes no se hayan enterado aún, que desde la Coordinadora por Palestina y con varios activistas y organizaciones sociales hicimos una intervención el día lunes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuimos a entregar una carta que le entregamos al ministro Van Claveren en copia, pero después también la fuimos a entregar a la oficina de partes del Palacio de la Moneda, porque iba dirigida al presidente Boric. Y en esa carta, en resumen, en el fondo, pero cosas importantes que le estamos pidiendo al gobierno, porque esto tiene que sumarse también al discurso y a las presiones que tenemos que ejercer, es que hay una herramienta muy simple en el derecho internacional que Chile no ha utilizado, ¿okay? O sea, Chile no ha utilizado ninguna. Eso es súper importante. Esa carta está disponible, salió en los medios, está en nuestro sitio web por palestina.cl, ¿okay? Pero hasta ahora lo que se ha hecho en Chile por parte del gobierno solo han sido acciones a nivel discursivo, ¿no es cierto?, de solidaridad, pero acciones en lo concreto que puedan incidir en la presión internacional no se han hecho. Y sí está la posibilidad de presentar una declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia para sumar formalmente a Chile en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel. ¿Ya? Eso tenemos que exigirlo, es un acto bastante simple. Y apoyar las solicitudes urgentes que está presentando por estos días, la semana pasada y estos días sigue Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia para que se detenga ya el genocidio en Gaza y los ataques que están sucediendo en Rafah. Y después, bueno, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de romper las relaciones económicas, militares y diplomáticas. Y por último, para responder a la pregunta de la porque me pasé a otro tema, la verdad es que no la voy a responder yo. Esta misma pregunta se hizo ante una conferencia que se realizó el día 10 de abril, hace poquito más de un mes, en España. Una conferencia que se hizo con la red de universidades que se han unido a través de toda España, y se hizo una conferencia internacional con Francesca Albanese. Francesca Albanese es relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Ella expuso ante esta red sobre qué y cómo hacer para cumplir como personal de una comunidad universitaria con la obligación moral, legal y política que toda persona y toda sociedad debe asumir ante un genocidio en curso como lo que está viviendo Palestina. Y recibió esta pregunta: ¿qué se puede hacer desde las universidades? Y Francesca Albanese respondió: la universidad es un lugar de intelectualidad donde hay masa crítica y una obligación de asumir la formación cívica de la ciudadanía, por lo que es la universidad al completo la que tiene que sentirse interpelada. Se trata de una cuestión de humanidad coherente con su misión formativa y su necesario papel de salvaguarda de los derechos humanos, por lo que su recomendación fue la de establecer una red de universidades libres de apartheid. ¿Qué significa universidades libres de apartheid? Es una denominación que implica la ruptura de convenios y colaboración con las instituciones israelíes que practiquen el apartheid contra la población palestina, que, como bien dije ya al inicio, son todas las universidades e institutos de investigación de Israel. Eso, muchas gracias.
Agradecer de manera importante al profesor Claudio, a Aldo, a Tania. Hoy día efectivamente un momento distinto, no es un momento normal, como decía Aldo, o igual. Y desde allí efectivamente es fundamental que también pongamos al centro que el pueblo palestino tenga la posibilidad de la autodeterminación. Eso es una cuestión clave, que hoy día una pelea central, tomando el ejemplo de los estudiantes, del fenómeno universitario que hay a nivel internacional, entendamos que también no solamente es el Estado de Israel quien el pueblo palestino enfrenta, sino que también una ofensiva imperialista. Hay un dicho en las marchas que nosotros cantamos, quienes estamos en apoyo al pueblo palestino, que tiene que ver con que es Israel quien lanza las balas, pero es el imperialismo quien financia de manera permanente. Israel asesina, los yanquis patrocinan, y es el imperialismo europeo, Estados Unidos, quien financia cotidianamente la masacre, el objetivo de sacar de raíz un pueblo en resistencia. Hoy también planteamos la importancia de la existencia de un Estado, la reconciliación entre árabes, entre judíos, entre palestinos, en función de una sociedad que busque efectivamente no solamente parar el genocidio, sino que también cuestionar y frenar la explotación, la opresión, porque el genocidio sucede hoy día en pleno contexto de un capitalismo voraz, por decirlo de algún modo. El genocidio es parte de una herramienta que este sistema que cotidianamente nos empuja a la precariedad, como decía Aldo, también empuja a pueblos en resistencia como el pueblo palestino a hoy día estar expuesto a la desaparición. Y desde allí la autodeterminación del pueblo palestino, la coordinación entre trabajadores, estudiantes, de poder enfrentar efectivamente con un programa que ponga al centro el poder echar abajo la fuerza imperialista. Chiquitito acá como una exigencia muy importante en la universidad, la ruptura de las relaciones como acá se han planteado con un gobierno, con un Estado, criminal como es el Estado de Israel, es clave también. Y saludo nuevamente la presencia de Tania, del profesor Claudio, de Aldo, y que esto que estamos viendo y que estamos siendo parte de este conversatorio, en esta acampada, se pueda multiplicar. Y que haya una coordinación de cara al paro que ustedes también están planteando desde la CONFECH, que está a disposición desde el comité, ha sido una exigencia clave, pueda ser un puntapié para que los trabajadores, como decía el profesor, y los organismos sindicales también despierten, se sacudan de esa pasividad que ha empujado hoy día que la agenda de la derecha en Chile esté primando, y no sean los derechos de los trabajadores, la juventud, los estudiantes quienes estén al frente. Nuestra agenda. Eso. Muchas gracias. Abrimos el micrófono para que la gente pueda dar sus opiniones en este conversatorio. ¿Quieres acercarte acá o te llevo el parlante? ¿Te puedes acercar? O si quieres puedes hablar por fuera. O si hablan en voz alta o si se quieren acercar acá, claro, que pueden escuchar todos. Ahí hay otro. Por si alguien tiene más que una pregunta, un comentario. Claro. Que sea corto. Claro. Ya, mucho perdón, me estoy sobreexigiendo un sábado, Buenas tardes, mi nombre es Jessica Muñoz, profesora de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, Pontificia, profesora también de Básica y de Media en Filosofía y profesora de Universidad en Ética Social y Desarrollo Humano, profesora también que estudia en la Universidad del Estado. Quería sumarme a las palabras del profesor. Creo que cuando uno habla de los temas relacionados con género, con temas de feminismo, con temas de pobreza, el tema de la narrativa es súper importante. Además me gusta la literatura, así que sentí que ahí había un punto clave. Y creo que al parecer, por lo que he ido analizando de todo lo sucedido en Palestina, que no solo ahora, vengo muchos años viendo el tema cuando nadie hablaba del tema, y me pareció que el levantar la narrativa de la superioridad sobre otras personas es como la clave que ha ido legitimando. Y esa parte que está ahora siendo los culpables del genocidio, los responsables jurídicos, se encargaron de levantar una narrativa. Y voy a decir como buena profesora
que pensaba que quizás era al contrario, profesor, disculpe que lo debata en ese punto, en un tema así más de debate, que en realidad ellos no están socavando a nosotros. Nosotros tenemos una claridad de derechos humanos, la dictadura también lo vivimos y fuimos firmes en decirlo. Yo fui dirigente de la Facultad de Filosofía en un tiempo de los 80 y me di cuenta también que somos nosotros también los responsables de no permitir que se socaven los derechos humanos. Tenemos que ser firmes en eso y tener una palabra clave y clara respecto a eso, no dejarlo pasar. Y como profesor en las aulas, el tema de derechos humanos siempre ha estado del lado político solamente y debería estar desde el lado ético-moral, porque también es un sustento para que cuando pasan estas cosas la población entienda que no se puede legitimar un genocidio nunca. Abierto el micrófono para... ¿Quiere venir? Allá también. Aquí. Una mención súper corta, aprovechando que nos compartió su palabra, profesora, ¿no es cierto?, de básica, secundaria y también universitaria, de contarles que por estos días también se formó un comité educativo por Palestina de profesores, trabajadores de la educación y la salud mental, que incorporan también a todos los profesores y profesoras de básica y secundaria. Es muy importante, se van sumando gremios, están los médicos por Palestina, están los periodistas por Palestina, vamos uniendo todos los movimientos. Esta coordinadora ya está integrada por más de 140 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, está abierta para todos quienes se sumen a la causa, y parte de esta coordinadora es también, ya que en la universidad se ha acusado que existe una entidad externa y extremista que está aquí adoctrinando a los estudiantes y asustándolos a la violencia, nosotros, ¿no?, adultos, contarles que la coordinadora está integrada por los comités de solidaridad por Palestina estudiantiles también, ¿ok? Es transversal, tiene movimientos ambientalistas, feministas, universitarios, territoriales, etcétera, etcétera. Y parte de ella es este comité también que está hoy día liderando, digamos, este primer acampe en Chile. Eso quería aclarar. Ya, gracias. Así no vamos. Como quieras. ¿Se escucha, no? Sí. Me atreví a tomar la palabra. Vengo de una organización pequeña de la Florida, de la comuna de la Florida, donde, entre otras cosas, que hemos trabajado muchos años por los derechos humanos, nos hemos preocupado de un tema que quizá también ustedes lo han hecho notar: la falta de conocimiento, la insensibilidad que existe no es casual. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad enorme. Nos hemos propuesto, a través de esta organización en la Florida, comunicar, informar, para sensibilizar a los vecinos que no conocen este tema escondido por los medios de comunicación y por el poder. Y eso es una realidad. Y creo que también existe dentro del ámbito universitario. Y quise también tomar la palabra no solamente para relatar esa situación y lo que estamos haciendo. En la Florida hemos hecho unas intervenciones en el mall, que fue la más grande, ya en diciembre. En diciembre del año pasado hicimos una preciosa intervención donde el objetivo era informar y sensibilizar. Y eso es lo que nos hemos mantenido haciendo en intervenciones varias en las estaciones del metro de la comuna. Y me atreví, como digo, a tomar el teléfono porque también fui mechón. También fui mechón y fui mechón hace demasiados años, ¿verdad? Yo entré a la universidad el año 70, imagínense, 71, el año 71. Así es que en esa época, a los estudiantes les digo, en esa época, y ese es el sentido de lo que quería decir cuando te escuchaba a ti,
la movilización de los estudiantes y de las universidades completas, cuerpo docente y estudiantil, en apoyo a Vietnam, con marchas gigantescas, con la incorporación de los trabajadores, de la CUT, que hablaba acá, la necesidad en esa época, por supuesto que participaba la CUT. Es necesario sensibilizar e informar. Esa es una tarea que tiene que hacerse a diario y el compromiso que tenemos que asumir desde todos los niveles. Compañeras, compañeros, el trabajo de la universidad, las casas universitarias. Yo me formé en la Universidad de Concepción, tengo el título de médico cirujano de la Universidad de Chile, soy urólogo, trabajo aquí en Santiago desde que logré superar Yo soy un sobreviviente de la dictadura, estuve preso, torturado, pero nunca he permitido que lo que ocurrió nos aplaste. Así que estamos en todas las actividades que se puede estar y hoy día solidarizando con el pueblo de Palestina, pero tiene que ser de forma organizada y eso es lo que yo lo planteo hoy día, e informada. Informar, comunicar, educar es fundamental. Muchas gracias. El micrófono sigue abierto por si acaso. Creo que vamos a darle espacio al panel, sobre todo. Mi nombre es Patricio, soy profesor de la carrera de Atleta. Con varios compañeros que acá veo, estamos levantando un frente de profesores y trabajadores organizados y organizadas en esta perspectiva. Creemos que la historia se repite de nuevo, Claudio. Lo hacemos en algún momento, somos educadores, somos médicos también. Nos volcamos en la calle ya sabiendo que la impunidad de hace 50 años se está repitiendo. Y hay un paper muy interesante que tú planteas, Claudio, en relación a cómo podemos ver o dar una mirada a estos llamados derechos humanos. Porque ahora ya entendemos que para levantar nuevamente la Palestina se van a necesitar 3 generaciones nuevas. Porque ya están desapareciendo. Por eso es un elemento antilucido es desaparecido por completo. Y en esa línea hay un trauma que lo acaba de hacerlo, porque hay una herida abierta en Chile, en su pueblo, porque la lucha de Palestina es la lucha del pueblo. No por nada, Israel es la cuarta potencia mundial de armamento y toda su autoridad. O sea, el café que tomas, y te pones, viene de allá. Por eso me va a preguntar, Claudio, ¿cómo podemos darle la nueva mirada a los derechos humanos sabiendo que la historia que tiene Chile, que nuevamente se repite con una impunidad que está ella a la vuelta, llevamos 4 años, y este gobierno asumió, ¿cierto?, desde acá un voto histórico. Porque siempre nos ha tocado nuevamente meter el puntapié inicial a ese voto, porque no hay más que decir. El mal menor ha llevado a decidir política empresarial económica, a vivir del Estado, y en el esfuerzo no estuvo todo el poder por la acá. Así que la gente ya nosotros podemos ya hace 4 años peleando por la libertad. Ahora estos jóvenes compañeros y compañeras presos en clase de la República Popular del País, que por hacer a Israel se podría tomar de 500 hombres y aún no hay respuesta ni acercamiento a la verdad, ni menos que se llamada reparación. Y en esa perspectiva, creo que la pregunta era con él: ¿qué mirada le vamos a dar de nuevo a estos llamados derechos humanos? Tiene que ver con el derecho de los derechos humanos también, la vivienda, que vemos acá que sí, la educación, que sí han hecho bastante acá, saludos al momento de los estudiantes, la estudiante y la estudiante que están dando la carrera, que están dando un ejemplo de seguir política empresarial y clase política partidaria, que no ha estado a la altura, ¿cierto?, de lo que está pasando en el tema de los palestinos. Eso es lo mismo que está pasando en el pueblo mapuche allá en Guatemala. Gracias por el espacio que estaba hablando nuevamente. El micrófono está abierto para quizás, claro, preguntas, opiniones, para que después el profe Claudio y el panel pueda responder. ¿De allá o quieres acercarte? Ya, dale. Sí. Bueno, yo soy estudiante de esta universidad, ya llevo 5 años acá, entre el año 2020. Y bueno, la verdad, una de las razones, yo creo que probablemente la principal razón por la que elegí venir acá, a entrar a la Universidad de Chile, fue justamente porque me parecía que resaltaba una de las principales, según yo, virtudes que tenemos los estudiantes, que tiene la
gente joven de alguna forma, y es esta capacidad de indignación, esta sensibilidad de alguna forma, que nos lleva a movernos en este tipo de circunstancias. Yo creo que es una cuestión tremendamente valorable, considerando, por ejemplo, en este caso, de que quizás no es una realidad que es tan palpable para la mayoría de la gente, porque no está acá, está a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, me parece que es fundamental, que es imprescindible de que tengamos la capacidad de indignarnos por este tipo de cosas, porque se trata de algo tan básico como es la dignidad humana. En ese sentido, claro, cuando llegué en el año 2020, de alguna forma fue bastante triste, porque llegué en un contexto en el que el movimiento estudiantil estaba muy de capa caída. Todavía, a mi parecer, está en un momento muy complicado. Sin embargo, estoy muy contento de poder estar acá, de poder ver como tanta gente convocada acá en la Casa Central, porque de alguna forma se da un poco vuelta ese discurso de que el movimiento estudiantil está muerto y de que los estudiantes de alguna forma ya no tenemos interés en participar de este tipo de cosas. Yo creo que no solamente es valorable, sino que también es imprescindible de que tengamos esta capacidad, porque en definitiva la lucha por los derechos humanos, la lucha por la dignidad humana, es una lucha que no puede parar en ningún momento. Una lucha que siempre va a estar cuesta arriba, porque en definitiva se trata de luchar contra aquellas personas que tienen el poder, luchar contra un Estado genocida, luchar contra una dictadura, o de las diversas formas en las que se puede manifestar una vulneración de este tipo, como ya nos vimos acá en Chile. La lucha por los derechos humanos tampoco creo que puede quedarse en actos simbólicos. Lamentablemente, pasamos 50 años en este país diciendo nunca más, pero en el año 2019 vimos que nuevamente la impunidad se volvió a repetir. Seguimos, como también se mencionó antes, con los mismos directores, la misma gente que fue parte activa de las violaciones de derechos humanos durante ese periodo, que siguen en sus cargos. Y yo creo que es algo tremendamente indignante, y ante lo cual no podemos bajar los brazos. En ese sentido, yo generalmente digo hoy más que nunca, pero creo que ya no aplica esa frase, porque tenemos que estar constantemente luchando y no podemos terminar esta lucha, porque si no nos van a pasar por encima. Eso. ¿Quiere alguien dar alguna última opinión, pregunta, sino para pasar a la respuesta del panel y dar finalización a este conversatorio? Hable ahora o calle para siempre. Yo tengo una. O sea, tengo una. Hola, ahí sí. No, traspasando un poco, estamos transmitiendo en vivo de las redes de muchas plataformas, pero dentro de la transmisión ahora estaban preguntando, traspaso la pregunta, ¿cómo es el apoyo a la lucha en solidaridad, digamos, con el pueblo palestino desde las organizaciones de mujeres, desde el movimiento feminista, pensando en que Palestina tiene aún líneas bastante regresivas respecto a la mujer, a la comunidad de la diversidad sexogenérica, etc.? Eso preguntan desde la transmisión. Me queda bien. Es una compleja pregunta, sí. Y también allá. Acércate. ¿O de allá? Hola, mi nombre es Gabriel, soy profesor de Historia de la agrupación Nuestra Clase, y como decía Tania, hace unas semanas atrás conformamos el Comité Educativo Pro Palestina, compuesto por educadoras, educadores, trabajadores de la educación, psicólogos también, y solamente quería tirar un dato importante para que nos escandalicemos y nos movilicemos, porque ese es el objetivo de este acampe. En 4 años, el país donde más niños han muerto de manera acelerada y exponencial es Palestina. Y junto con el avance del ejército se destruyen centros educacionales, se viola el derecho a la niñez, de estar en un ambiente resguardado y seguro, y ya hay muchos niños que al desaparecer también desaparecen sus apellidos. De esa manera nosotros nos estamos agrupando en este comité para extender esta denuncia a todos los espacios educacionales. Tenemos un Instagram que se llama Comité Educativo Pro Palestina, donde se puede descargar material educativo para enseñar a los niñas y niños que hemos implementado en la escuela Dignidad, del campamento Dignidad.
Y también nuestra coordinadora, nuestro comité es también contra los desalojos que están viviendo las familias y niñeces a lo largo de la región metropolitana para poder, digamos, denunciar esta situación. Nosotros, obviamente, desde el día 1 vinimos a apoyar, vamos a seguir asistiendo, queremos hacer crecer esto, así que estamos ahí, vamos a estar quedándonos un ratito más para todo aquel que se quiera coordinar en el ámbito educativo y denunciar la complicidad de este Estado y cómo el rol de los profesores, profesoras y trabajadores de la educación es estar con los niños palestinos que están siendo atacados por el Estado sionista de Israel. Muchas gracias por la posibilidad de hablar. Hola. Hola. Bueno, tengo algunas cosas de las que hemos conversado me hacen un poco de ruido, entonces estoy tratando de ver si yo voy a poder plantear una idea. No quiero extenderme mucho, pero creo que a veces pasan las discusiones que yo escucho sobre la causa palestina, que a veces creo que se generan lagunas sobre cómo abordar la problemática palestina, especialmente si es que uno se enfoca exclusivamente en el discurso de los derechos humanos, porque efectivamente, si se cae el régimen de Israel, podríamos llegar a un día en que haya un Estado donde vivan los palestinos y los israelíes con la misma ciudadanía y con idealmente una realidad donde se respetan los derechos humanos, pero eso no garantiza que se acabe, por ejemplo, un sistema colonial. Y entendiendo que un sistema colonial va de la mano con el racismo. Por ejemplo, a ver, por poner un ejemplo que podría ser como si acá todos los chilenos, incluidos las personas que son mapuche, dejando un rato de lado la idea de que obviamente sabemos que se violan los derechos humanos de los mapuches todo el rato, aún así creo que, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, si todos tuviesen la misma nacionalidad y en el papel tener los mismos derechos humanos escritos, porque eso es lo que no existe en Palestina. En el papel, en las leyes allá, los palestinos no tienen derecho. En el caso de que sí se cumpla tener esos derechos, aún así la violencia colonial no tiene por qué terminar. Entonces siento que la discusión, de algún modo, hay que empujarla más allá de lo que entendemos como derechos humanos. Es una reflexión que la dejo abierta, porque tampoco tengo una respuesta, evidentemente. Y también pensando en cómo tenemos un mundo donde las relaciones son coloniales, donde sucede esto que se hablaba, de que está esta ideología, de que existen grupos en la sociedad y pueblos que tienen una supuesta superioridad con respecto a otro pueblo, lo mismo que ocurre con el patriarcado, de que supuestamente el género, masculino se podría decir, no sé si me estoy equivocando con los términos, pero tiene como una superioridad de distintas formas respecto de la mujer. Creo que todo eso también está profundamente vinculado con la colonización, porque son como distintas formas en que podemos ver que nos relacionamos en todo el mundo, de que hay distintas formas de dominación, ¿verdad?, de un grupo con respecto a otro, ya sea a partir del género, a partir de la idea de la raza, a partir de la idea de un grupo étnico, religioso, y por lo tanto, a mí personalmente, bueno, esto es personal, quizás me duele mucho cuando se tiende a pensar que en el mundo árabe, en el mundo a veces de países de mayoría musulmana, hay como una idea de que hay un especial retroceso con respecto a lo que sería como el feminismo y los derechos de la mujer. Yo creo que es un debate muy largo, yo acá no puedo dar respuestas concretas y específicas, pero lo que sí puedo, con respecto a todo el mundo árabe y a todo el mundo de mayoría musulmana, pero sí creo que hay prejuicios con respecto a eso desde los que estamos fuera de ese mundo, y creo que al menos sé con certeza que dentro de la realidad de Palestina, lo que sería el patriarcado que existe allá, como existe en todo el mundo, claramente la colonización israelí, con todas sus capas de violencia estructural, lo que hacen es profundizar mucho más el patriarcado, no solo el patriarcado de Israel sobre Palestina, sino del patriarcado dentro de la misma sociedad. Claro, entonces como que se exacerban esas relaciones de desigualdad, de injusticia y de violencias. Entonces, bueno, quería solo dejar esa reflexión. Gracias.
¿Alguien más? ¿O ya el panel contesta? Yo al menos quiero dar una opinión con respecto a... perdón. ¿Tú quieres dar una opinión o una pregunta? Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, saludar especialmente a la juventud, acá estudiantes y distintos claustros que están poniendo el cuerpo y sosteniendo esta medida, que es un puntapié, digamos, para seguir desarrollando la lucha hasta el fin del genocidio en Palestina. Bueno, se ha mencionado, ¿no es cierto?, en varias oportunidades, comparar gran irrupción internacional, se hablan de 200 facultades, universidades, que iniciaron, ¿no es cierto?, una medida de acción en nada más y nada menos que Estados Unidos, el corazón, ¿no es cierto?, el epicentro del imperialismo, ¿no es cierto?, de la OTAN, de los que están dirigiendo también y sosteniendo este refuerzo militar y financiero a lo que es la garantía para que se despliegue y se desarrolle una guerra con tanta cantidad, un genocidio, ¿no es cierto?, con tanta cantidad de tiempo. Se ha comparado, ¿no es cierto?, esta movilización a el Mayo francés, a los movimientos por Vietnam, y quería, ¿no es cierto?, preguntar, porque va un poco, digamos, vinculado a lo que plantea Lajo, de qué manera se puede, digamos, a partir de este impulso y de también espacio de organización, porque yo creo que el comité de profesores, funcionarios, acá también, bueno, vemos muchos que no somos estudiantes hace rato, pero estamos nosotros acá presentes, de qué manera podemos generar una convocatoria, una jornada de concientización, acercar, digamos, a sectores de trabajadores, porque evidentemente si los estudiantes, a pesar de que las federaciones, ¿no es cierto?, nacionales o de la Universidad de Chile no tomaron en sus manos esta iniciativa y lo tuvieron que hacer desde las bases, ¿cómo se podría, ¿no es cierto?, plantear algo similar hacia las centrales sindicales, hacia los trabajadores del puerto, tomando en cuenta que en estas instancias históricas que se comparan, un factor fundamental fue la participación obrera estudiantil? De hecho, en el 2021 hubo, digamos, algunos bloqueos en puertos. Y acá, en Chile, es reconocidísima la potencialidad de la lucha que tienen los portuarios. Entonces, me parece, digamos, que habría que perspectivar, ¿no es cierto?, desde los estudiantes, desde las organizaciones, desde los comités, ese enlace, ese vínculo, porque en definitiva los obreros mueven el mundo, pero también lo pueden parar. Entonces, bueno, más que nada se consulta, a ver si habían hablado con algún sindicato, con trabajadores, si hay algún plan, idea al respecto. Si no me equivoco, son tres, yo estoy contando mal, ya. Una es la reflexión y la pregunta con respecto de qué se hace desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Luego el profesor le preguntaba al profesor Nach, el profesor que habló allí, con respecto a lo que se liga a los derechos humanos en el marco de un contexto de impunidad que se vive en Chile. Y una tercera reflexión, que es lo que hacía la compañera que habló recién, era como cuál es la perspectiva en términos de coordinación con sectores de sindicatos, organizaciones de trabajadores, ¿cierto? Tres, no sé si conté mal. Yo conté una más que era como sobre una movilización permanente, ¿no?, de no bajar los brazos frente a la impunidad y bueno, entendí yo un gobierno en el cual tampoco los derechos humanos son un tema tan importante, digamos. Creo que entendí eso. Pero bueno, ya lo contamos. Yo al menos me gustaría primero, referirme solo a un aspecto que tiene que ver como con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Y Nour, quien es abogada, tiene 29 años y que es palestina, en algún momento se negó a abandonar su casa en pleno contexto de bombardeo. Pero con los días, al vivir esa experiencia, que no es una de las más terribles que hoy día están viviendo miles de mujeres y un pueblo de conjunto en Palestina, planteó: las noches en Gaza se han transformado en una pesadilla interminable. Dormir es un lujo que no podemos permitirnos y la muerte acecha en cada esquina. Con esa frase, yo creo que desde el movimiento de mujeres, quienes nos reivindicamos feministas, en mi caso feminista socialista,
Creo que efectivamente esa frase nos lleva a, en primer lugar, tomar el ejemplo de los comités que hoy día se están levantando en las universidades para también llevarlos a nuestras organizaciones de trabajo, de barrio y de estudio, desde comités de mujeres que puedan solidarizar con una de las más afectadas en este contexto de genocidio. Recientemente fue el Día Internacional de las Madres. Más de 10.000 madres han perdido su vida en Palestina. Hay miles de hijos que hoy día no tienen el abrazo, la permanencia, constancia de contención, de afectividad, de educación por parte de las madres que hoy día viven este genocidio. Al igual que decimos que los organismos de estudiantes, de trabajadores, como el CONFECH, la CUT, las organizaciones de mujeres tenemos mucho que decir. Desde el 25 de noviembre, que fue el Día Internacional contra la Violencia, quienes somos parte de Pan y Rosa, de la Acción Global Feminista, nos venimos articulando a nivel internacional para levantar las banderas contra el imperialismo, contra el genocidio en Gaza, pero también para poder articularnos porque sabemos que la fuerza organizada de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, también pueden ser un aporte a esta fuerza que busca parar el genocidio en el pueblo palestino que levanta Israel. Y así como tenemos que levantar estos conversatorios que pueden ser informativos, también tenemos que ponernos en despliegue con la acción, tomando el ejemplo del fenómeno internacional de la juventud, pero aquí también, a la vuelta de la esquina, o en este caso, en esta sala, la coordinación que busca hacer el Comité de Solidaridad por Palestina, en perspectiva también de lo que decía la Alta y contaba acá, en la perspectiva del paro que se pretende realizar este 24 de mayo. No solamente son los organismos estudiantiles que tienen que representar y protagonizar esa jornada, sino que también, ¿por qué no?, levantar un llamado a paralización los organismos como la CUT, más ofensivamente el CONFECH y las organizaciones de mujeres que hoy día tienen un rol protagónico, como son las compañeras de la Coordinadora por Palestina, por ejemplo, que tienen un rol clave en el movimiento de mujeres, y así poder fortalecer una organización y solidaridad activa, como ya lo venimos haciendo con el pueblo palestino, sumándonos obviamente a la ruptura de relaciones y exigencia que se hace con el gobierno en primer lugar, pero también contra todas las instituciones que hoy día fortalecen las relaciones con Israel. Eso. Quiero complementar solamente cortito un poco lo que dijo Claudia Yarur hace unos minutos y lo que dijo ahora la Jo respecto de por qué Palestina es una causa feminista. Ya entregaron bastante información ellas. Primero, hacer como un llamado de atención que lo puso Claudia, que tiene que ver con el orientalismo, ¿ya? No nos olvidemos que cuando nosotros observamos lo que sucede allá, lo observamos desde nuestra visión de Occidente, ¿ya? Entonces es muy difícil nosotros, primero desde lo lejos que estamos y desde el nivel de información que manejamos o no manejamos, hacer juicios respecto de lo que sucede en una cultura, ¿no es cierto?, árabe, en gran parte musulmana también, pero también otras religiones que están presentes en Palestina, como el cristianismo. El partir de la base de lo que sucede cuando hay mucha información o desinformación más bien que nosotros acá recibimos. Entonces, desde ahí también hago un llamado a todas, a todos a estar súper atentos a la información que recibimos y a siempre preguntarnos primero si es una verdad. El sionismo lleva más de 75 años y mucho más, digamos, construyendo una retórica que ha instalado en todos los planos de la sociedad, de las comunicaciones, en las noticias, en las películas, etc. O sea, nosotros vemos en las películas, ¿no es cierto?, que los malos son los árabes, son los musulmanes, son los negros, y así con un montón de temas. Entonces, de repente ni siquiera nos cuestionamos a veces eso. Hoy en día están empezando, ya se les está acabando esto, nadie les cree, entonces empiezan a intentar posicionar otras palabras. Por ejemplo, en este caso, intifada, ¿ok? Se está hablando de una intifada universitaria a nivel mundial. ¿Qué es una intifada? Una intifada no es más ni menos que una revuelta, una rebelión, un levantamiento. Eso son intifada. Nadie está llamando a la guerra y al exterminio de los y las israelíes. No tengamos miedo de usar las palabras como son y de que nos intenten criminalizar, de que nos acusen de antisemitas por tener una posición crítica frente a Israel.
Entonces, desde ahí, ojo con nuestro orientalismo, que de repente lo tenemos como un chip insertado y no nos damos ni siquiera cuenta respecto de ciertos juicios o afirmaciones que hacemos respecto de lo que pueda suceder en Palestina. Y respecto de la causa feminista, solo quería agregar que en el fondo en Israel las mujeres son sometidas a distintas formas de violencia de género, porque la mujer es aquella persona a cargo de la reproducción y de la natividad, de la reproducción de los seres de esta especie, ¿no es cierto?, que queremos exterminar, que los sionistas quieren exterminar, ¿no es cierto? Entonces tienen que exterminar y maltratar también a estas mujeres. Basta eso para que Palestina sea una causa feminista, más allá de los juicios que nosotros podamos hacer respecto de las culturas que allá se viven. No podemos permitir que se pretenda exterminar a una máquina reproductora que sería la mujer en este caso, por ser quien va a traer a la vida a los niños y niñas palestinos a quienes también se está asesinando hoy en día. Eso. Muy breve lo que señalaba el compañero sobre cómo entender en este contexto los derechos humanos. Yo creo que es una pregunta muy desafiante. Para los que estudiamos Derecho es un tema muy de fondo. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que tiene el derecho? Hay un profesor chileno que hizo su carrera, buena parte de su carrera también en el exilio, Eduardo Novoa Monreal, y él escribió un libro hace muchos años que era El derecho, el obstáculo al cambio social. Y de vuelta del exilio dio una conferencia en el aula magna de la Facultad de Derecho, por ahí por el año 87, 88, y su charla fue precisamente el derecho como un instrumento para el cambio social. Yo creo que ahí está la tensión y la contradicción. Los derechos humanos son una conquista histórica y como tal podemos apropiarnos de esa conquista histórica para ampliar los espacios de igualdad, para ampliar los espacios de libertad, para ampliar los espacios de dignidad. Yo creo que los derechos humanos no tenemos que verlo como algo ajeno, algo que le sucede a otros, las violaciones de derechos humanos, sino que algo que cruza y pasa por nuestras vidas. Y en ese sentido, yo creo que los derechos humanos pueden ser un instrumento de transformación social profunda que nos permita superar el colonialismo, que nos permita superar el patriarcado, que nos permita superar el capitalismo. Yo creo que tienen un rol que cumplir, no transforman en una nueva ideología, pero tienen un rol relevante que cumplir en ese espacio. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo y redefinirlo cotidianamente. Ahora, una visión restrictiva a los derechos humanos es la que planteaba usted, digamos. Usted decía, mire, pero claro, se puede lograr que haya vigencia de derechos humanos, pero mantener el sistema colonial. Eso es una visión restrictiva de los derechos humanos. Los derechos humanos son incompatibles con un sistema colonial. Los derechos humanos son incompatibles con un sistema patriarcal. Los derechos humanos son incompatibles con los fanatismos religiosos que excluyen de todos sus derechos a las mujeres. Y en ese sentido, en un movimiento como en el que estamos nosotros, es muy clave tener presente, y no se nos puede olvidar nunca, que los enemigos de mis enemigos no siempre son mis amigos. No podemos terminar legitimando movimientos religiosos, fanáticos, que van a terminar impidiendo que las mujeres accedan a la educación básica para
porque estamos en contra de un genocidio. Yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos y mucho más finos en esa discusión. Y por lo tanto, ahí sí los derechos humanos debieran ser un parámetro. Si la respuesta alternativa es una respuesta que es contraria a los derechos humanos, tendremos que buscar una distinta, que sea efectivamente basada en la dignidad de todos, todas y todos. Y en ese sentido tenemos un desafío fuerte, intelectual, ético y político, como les decía al comienzo, de construir una respuesta que haga una realidad los derechos humanos y no una promesa incumplida como viene siendo los últimos 200 años. Eso. Bueno, yo voy a responder una pregunta que tenía que ver con no bajar los brazos, ¿no? Y que un compañero planteó. Pero también quería mencionar respecto a los derechos humanos. Yo creo que para los jóvenes hoy, o al menos fue mi caso, y aquí ya me voy a dar quizá el lujo de hablar a título personal, yo estoy bastante decepcionado de organismos como la Corte Internacional, por ejemplo, respecto a lo que ha venido pasando en Palestina. Y creo que hay que ser muy claro, es que, claro, los derechos humanos también se tienen que ejercer en la realidad, no solamente en las leyes, en el papel, porque para eso da mucho. Pero para una Corte Internacional que después de meses de genocidio decía que iban a fiscalizar si es que habían violaciones a los derechos humanos, cuando ya habían más de 20.000 personas asesinadas por el Estado de Israel, creo que es bastante ejemplo como para que los estudiantes hoy y los jóvenes que miramos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque está en el teléfono también, o sea, uno está bien cerca, aunque esté bien lejos, es una cuestión muy de esta época también. Tenemos el derecho a cuestionarnos también esa legitimidad, ¿no? Y además, claro, o sea, la misma creación del Estado de Israel estuvo avalada por organismos internacionales, entonces cuando esa es la realidad y la actualidad, también es válida la protesta y la movilización de los estudiantes. Bueno, y por eso es que en realidad nosotros, después de evaluar muchas cosas, como estudiantes hemos llegado a esto de las acampadas, como nos mostraron los estudiantes en Estados Unidos y a nivel internacional, porque el derecho internacional ha quedado corto respecto a esta situación. Porque ¿por qué está produciendo el genocidio más grande del siglo XXI? O sea, ¿por qué esto está ocurriendo siendo que hay tantas cortes internacionales, siendo que está la ONU, ¿no? Bueno, eso yo creo que es una gran pregunta a cuestionarse y, bueno, esto a pito de que, claro, las autoridades de la universidad para decir como, no, esto que están haciendo fue una ocupación y hubo violencia y todo, y esto, nos decían, se hace en una última instancia. Esto de la ocupación y las tomas y estas cosas son medidas desesperadas. Bueno, hay una situación desesperante, que es un genocidio. Y todas las vías de conversación en cuanto al derecho internacional y en cuanto también de peticiones, se ve muy bien, creo yo, con la carta que elevaron a su rectoría en la Universidad Católica, tampoco dan mucho ejemplo, que digamos, ahora, históricamente. Entonces, por eso yo también quiero reivindicar esta movilización y las movilizaciones que vienen habiendo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en un montón de países, porque creo que también el pensamiento crítico es válido en cuanto a las palabras que muchas veces suenan bonitos, pero que terminan en la realidad siendo cómplices o guardando silencio frente al sufrimiento de millones de personas. Eso, gracias. Finalizamos este conversatorio, pero antes de finalizar queremos dar un apoyo desde este espacio, también como ya lo decía el Aldo, a la toma del campamento 17, que en las últimas horas fue fuertemente reprimido, el campamento 17 de mayo, fuertemente reprimido por hoy día cientos de pobladores querer tener una cuestión básica y fundamental, que es la vivienda, un lugar donde permanecer cotidianamente.
para que pueda quedar también explícito. Acá los estudiantes ya lo han hecho también saber, van a abrir un espacio, entiendo, de acopio acá en la universidad, buscando públicamente juntar utensilios de aseo, utensilios de abrigo, para poder llevar a el campamento 17 de mayo. Agradecer a todos los asistentes, agradecer la colaboración de la Coordinadora por Palestina, de la que somos parte, de la Casa Marx también, que organiza este conversatorio junto a la Coordinadora por Palestina, e invitarlos a seguir organizándonos y seguir las redes sociales de todas las transmisiones que hicieron a la organización BDS, también participante activa, y nos vamos a seguir encontrando porque no podemos quedarnos inmóviles ante esta realidad brutal que vive un pueblo que es el pueblo palestino con el genocidio en curso por parte del Estado criminal de Israel. Muchas gracias a todos, todas y todes.